Trabajaba para el Departamento de Correcciones de Georgia como guardia de prisiones en 1982. Trabajaba en rotación constante de turnos de 7 días y esta semana mi turno era de 12 a 8 de la mañana. Fue en diciembre, en una mañana fría, cuando marqué mi tarjeta de tiempo y me dirigí a casa. Estaba deseando que llegara esa mañana porque tenía prevista una salida de caza. Mi familia tenía una granja de 98 acres que bordeaba el río Chattahoochee. Cuando llegué a casa, recogí mi equipo y traté de ponerme en marcha lo antes posible. Mi mujer ya se había ido a trabajar, como la mayoría de las personas que tienen un horario laboral normal. Normalmente la llamaba cuando salía de caza, pero como esa mañana tenía prisa, no lo hice. Tuve que caminar unos 4 kilómetros hasta mi puesto alto y llegué allí sobre las 10:15 de la mañana. Mi puesto alto estaba a unos 3 metros de altura en la parte delantera, con vistas a un denso bosque de pinos. La parte trasera daba al río y caía en picado unos 25 metros hasta las enormes rocas del río que había debajo. Até mi rifle para subirlo después de subir a la cima del puesto alto y luego comencé mi ascenso. Cuando llegué a la cima me posicioné para subir mi rifle. Sin previo aviso, oí un fuerte crujido. Al momento siguiente, cuando comenzó mi caída, pude ver que el río se acercaba rápidamente hacia mí. Sabía que era el final para mí, y aunque solo faltaban segundos para el impacto, era como si ocurriera a cámara lenta. Muchos pensamientos pasaron por mi cabeza. Mi mujer, mi hija, mi familia, y nadie sabe dónde estoy. ¿Me encontrarían a tiempo? Y entonces la oscuridad. No sé cuánto duró esta oscuridad, pero entonces ocurrió algo maravilloso. Sentí que abandonaba mi cuerpo y que flotaba unos metros en el aire por encima del río. Miré mi cuerpo con sentimiento bastante contradictorio, porque sangraba por la boca, la nariz y los oídos, y vi un hilillo de sangre debajo de él en la roca. Mientras pensaba en el estado de mi cuerpo, sentí un tirón en mí y comencé a levantarme muy rápidamente como resultado. Viajé hacia arriba a través de la atmósfera a gran velocidad. Cuando finalmente salí de la atmósfera, yo mismo miré hacia atrás y pude ver la Tierra. Es una vista tan hermosa, era tan luminoso. Cuando miré hacia adelante, pude ver los otros planetas y pensé para mí, esto no puede ser. ¿Dónde está Jesús? Nunca me enseñaron que esto podría ocurrir cuando muera. Cada vez más rápido, la velocidad era cada vez mayor. Vi otros sistemas estelares y galaxias enteras mientras corría hacia adelante. Entonces entré en lo que parecía ser una especie de agujero. Era largo y estaba oscuro, pero a mi alrededor vi rayas de luz formadas por todos los colores del espectro. Vi una tenue luz que se veía cada vez más brillante en la distancia frente a mí. Cuando entré en esta luz, poco después, lo sentí en todo mi ser. Ya no tenía miedo. De repente estaba de pie frente a una enorme escalera. Esta llevaba hasta lo que parecía ser un puente o una especie de pasarela. A lo lejos vi una vista tan grandiosa y asombrosa. Era una ciudad que parecía estar hecha de vidrio o de cristal. Las luces que había allí eran de muchos colores que irradiaban de ella. Nunca he visto un espectáculo semejante. Empecé a caminar hacia la ciudad y me quedé atónito de incredulidad. Muchas preguntas pasaron por mi mente y tenía que saber dónde estaba. ¿Qué me había pasado? Llegué al frente de la ciudad y vi una puerta doble que parecía tener unos 10 metros de alto y de ancho. La puerta brillaba como si la hubieran pulido.
Mientras me quedaba asombrado, la puerta comenzó a abrirse, como si lo hiciera por sí sola. Di un paso y miré dentro. Allí pude ver a la gente caminando por el interior, similar a un centro comercial aquí en la Tierra. Sin embargo, estas personas iban vestidas de forma completamente diferente. Por un lado, todos parecían estar vestidos con una especie de túnica con capucha. Atravesé la puerta y me sorprendió lo que vi. El interior era enorme. Parecía tener forma cuadrada como un balcón alrededor que conducía a diferentes niveles. Subí y miré por el balcón. Parecía que se eternizaba. Al levantar la vista, vi que muchos pasaban por delante de mí, pero nadie parecía fijarse en mí. Entonces, cuando uno se acercó a mí, se detuvo de repente, levantó lentamente la cabeza y pude ver su cara. Parecía una forma humana en todos los sentidos, excepto en uno. Sus ojos parecían cambiar de color en tonos azules. Su pelo era blanco como la nieve. Quise hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, se giró y señaló un largo pasillo. Aunque nunca habíamos hablado, sabía que debía ir por ese pasillo. Luego siguió caminando, como si no hubiera pasado nada. Sabía que tenía que hacer lo mismo. Algo me hizo señas para que avanzara. Recorrí un largo pasillo hasta llegar al final del mismo. Al hacerlo, no me giré ni a la derecha ni a la izquierda. De alguna manera sabía que mis preguntas estaban a punto de ser respondidas. De nuevo, vi una enorme puerta doble frente a mí. Parecía estar hecha de algún tipo de metal. Sí, era de oro, o no podría decirlo. Y de repente la puerta se abrió y oí una voz, aunque no directamente, sino desde mi interior, que me decía: «Entra». Hice lo que me dijeron y las puertas se cerraron de repente detrás de mí. Por primera vez tuve miedo. Oscuridad total. Silencio total. Entonces, tras un periodo de tiempo cuya duración no pude determinar, una luz brillante comenzó a brillar en la habitación. Cada vez es más brillante. Era algo que estaba por encima y delante de mí. Intenté mirarlo, pero casi me cegó, así que puse las manos delante de mí y ahora pude distinguir la apariencia de una figura sentada en una especie de asiento. Sin previo aviso, sucedió. «¿Qué has hecho con tu vida?». La voz penetró en mis entrañas. Y yo no tenía respuesta. Entonces a mi derecha vi algo que parecía una película, y yo mismo estaba en medio de ella. Vi a mi madre, vi mi infancia y a mis amigos, vi todo lo de mi juventud representado delante de mí, vi todo lo que había hecho ante mis ojos. Mientras mi vida se desarrollaba ante mis ojos, intenté pensar en las cosas buenas que había hecho. Había crecido en la iglesia y había sido muy activo en las funciones de la iglesia. Mientras pensaba en ello, vi a un hombre en su coche que se había quedado sin gasolina. Había parado y le había llevado a una tienda local hace un año. Entonces le compré gasolina, ya que no llevaba dinero. Pensé: ¿por qué estoy viendo esto? La voz era alta y clara. ¿No pensaste en ayudar a este alma y no pediste nada a cambio? Estas acciones son la esencia del bien. Entonces vi también a todas las personas a las que había hecho daño y se me mostró como mis acciones, a su vez, habían puesto en marcha las acciones de otros. Esto me dejó atónito. Nunca había pensado que mi vida tendría tal impacto en las acciones de amigos, familiares y otras personas que había conocido. Vi los resultados de todo lo que había hecho y no me ha gustado nada. Luego observé hasta que terminaron los acontecimientos y efectivamente había hecho tan poco con mi vida. Había sido egoísta y cruel de muchas maneras diferentes.
Me dio mucha pena haber hecho tan poco. Entonces oí que la voz volvía a hablar, alto y claro. Tienes que volver. Pero yo no quería volver. Estaba contento y allí deseaba quedarme, incluso después de todas las cosas que había visto y oído. Tengo muchas preguntas, respondí, cosas que necesito saber y que no entiendo. Tienes que volver y ayudar a los demás a cambiar, cambiando tu vida. Los médicos querrán operarte. No dejes que eso ocurra. Si lo haces, no podrás volver a caminar. Más tarde te visitará alguien que te aportará respuestas a tus preguntas y cuando te llame, volverás a venir. Te recuperarás de todo lo que ha pasado si haces estas cosas. Mira aquí y ve lo que tienes delante. Me di la vuelta y entonces vi la tierra revuelta. Guerras, muertes, un espectáculo terrible. Las ciudades caían y se construían otras nuevas. Vi los Estados Unidos y un volcán en explosión que envolvía a muchas ciudades en la oscuridad. Miré más allá y vi el colapso de nuestro gobierno tal y como lo conocemos. La gente se mataba por la comida y el agua. Un espectáculo completamente horrible. Vi lo que parecía una enorme explosión en la atmósfera terrestre que destruía mucha tierra. Entonces miré más allá y vi un nuevo tipo de humano, más joven y de naturaleza más pacífica. Solo quedaban unas pocas ciudades, pero esta gente parecía contenta. Es hora de que te vayas, oí de nuevo. Pero quería ver más. Entonces las puertas se abrieron y me sentí casi arrastrado por el pasillo. Pasé las puertas de la ciudad y sentí que salía disparado de nuevo por aquel agujero por el que había venido. Más y más rápido me moví, incapaz de detenerme. Entré en la atmósfera de la tierra y vi el río debajo de mí. Vi que mi cuerpo seguía allí inmóvil. Y entonces fue como una descarga eléctrica tan potente que sentí que mi cuerpo se sacudía. Abrí los ojos y vi los árboles sobre mí. Entonces, ¡oh Dios! Ese dolor. Luché por cada respiración porque me estaba ahogando en mi propia sangre. Conseguí rodar sobre mi estómago. El dolor era todo lo que podía soportar. Miré al cielo y vi que el sol estaba más bajo de lo que recordaba. Miré a mi reloj. Eran las 5:30. Mis únicos pensamientos eran cómo podía conseguir ayuda. Me di cuenta de que mi rifle no estaba lejos de mí, todavía atado a la cuerda que me había atado a la cintura. Por lo tanto, empecé a tirar de él hacia mí y conseguí agarrar el cañón. Disparé un tiro cada 10 minutos, más o menos, esperando que viniera alguien. Por fin se hacía tarde y sabía que no iba a aguantar mucho más, así que empecé a arrastrarme sobre el estómago. Conseguí arrastrarme por un sendero que conducía al río. Me arrastré y me arrastré. El dolor era tan grande que me desmayé varias veces. Me arrastré a través de la densa maleza y los matorrales. Quería rendirme, estaba muy cansado y tenía mucho dolor. Pero sabía que al menos tenía que llegar a un lugar donde me pudieran encontrar. Miré delante de mí y vi la carretera a través de los árboles. Y podía oír sonidos a la distancia. Gracias a Dios, pensé. Finalmente me encontré en la carretera y empecé a dar un débil grito de auxilio, pero ya estaba demasiado agotado y me quedé tumbado en la carretera. Precisamente mi suegro acababa de volver del trabajo y me encontró tirado en la carretera. No pasa nada, le oí decir. La ayuda está en camino. Eso fue lo único que recordé hasta que vi las luces de la sala de urgencias. Un médico estaba a mis pies. ¿Sientes eso?, preguntó. ¿Sentir qué?, pregunté. Me había rozado los pies y las piernas. Me quedé paralizado. No podemos ayudarte aquí, hijo, dijo. Te enviaremos en ambulancia a un hospital que pueda tratar tus heridas. La tarde siguiente me desperté.
y vi a 2 médicos de pie a los pies de mi cama del hospital. Se presentaron como mis médicos de cabecera y me dijeron que debía operarme inmediatamente. Las vértebras rotas de mi espalda me presionaban el nervio espinal y me causaban parálisis. Oí la advertencia que había oído antes: no dejes que te operen o no volverás a caminar. Les dije que primero tenía que ver a mi mujer y a mi hija. Mi mujer llegó con mi hija poco después de la visita del médico. No sabía cómo contarle lo que había vivido. Intenté decirle que estaba convencido de que no debía operarme. Aunque no estaba de acuerdo, respetó mis deseos. Cuando los médicos volvieron y les conté mi decisión, se molestaron mucho. Si no quieres volver a caminar, es asunto tuyo. Luego se fueron. Aquella noche me tumbé en mi cama y lloré amargamente. ¿Estaba loco? ¿Qué había hecho? De repente, una luz empezó a llenar mi habitación. Oí una voz que decía: «Te pondrás bien». Luego volvió a desaparecer. Me tranquilicé y me dormí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Entonces, una mañana sentí un hormigueo en los pies. Me sentí abrumado por la alegría. Poco después le dije a la enfermera que quería levantarme y caminar. Me miró incrédula y dijo: «Ya veremos, ya veremos». Supe sin duda que estaba curado. La enfermera llamó a mi médico y a la mañana siguiente vino. «¿Así que crees que puedes caminar?», preguntó. «Sí», respondí. «Bueno, ya veremos». Unas horas después me llevaron a la sala de fisioterapia. Allí me levantaron en posición vertical. La enfermera me ayudó a subir a 2 barras paralelas. Me aferré a los barrotes y planté los pies firmemente en el suelo. 1 paso, 2 pasos. «¡Dios mío, está caminando!», dijo la enfermera que me había bajado. Los días siguientes fueron muy duros. Hice muchos viajes a fisioterapia y me hicieron numerosas radiografías por orden de mis médicos. Mi mujer y mi familia estaban asombrados, pero yo lo sabía. Me lo habían dicho, así que el resto tenía que ser cierto también. Mi médico se asombró aún más cuando no encontró ninguna astilla ósea presionando mi nervio espinal. Su cita fue: «Esto no es normal. Parece que un poder superior ha hecho por ti lo que nosotros intentamos corregir con la cirugía. Nunca he visto nada igual». Desde ese día mi vida ha cambiado y ahora puedo ayudar a otras personas de una manera que nunca soñé. Quería compartir esto con todas las personas que se preocupan, porque es lo que me ha hecho avanzar en mi búsqueda de la verdad. Paz y luz para todos.